Buenas noches, amigas y amigos que un jueves más sintonizan plataforma. Soy Naida Acevedo Medrano y hoy vamos a seguir conversando de esos temas de país que nos convocan. Quiero mandar saludos, como cada jueves, por supuesto, a la gente que nos sintoniza desde diferentes países, desde Estados Unidos, desde Canadá, donde siempre nos están sintonizando Fran Moreno, Tony Saracay, como fieles televidentes del canal y de este programa en general, de lunes a viernes. Pero también aquellas personas que están en Europa, a quienes en América Latina también hacen su aporte en este continente nuestro, nuestra América, que definitivamente se va nutriendo cada vez más de estos sentires, pensares y de lo que somos. Como en cada programa, también quiero hacer llamado a todos aquellos que quieran y se sientan además identificados alrededor de las respuestas o de los comentarios que se vierten de acuerdo con los temas que vamos tocando. Todos los comentarios son bienvenidos, todos los comentarios mejoran, abonan a todas las ideas que se van proponiendo en este espacio, apenas 20 minutos que nos sirven para precisamente intercambiar pareceres, saberes, conocimientos, ideas y para dejar plantadas semillitas que por supuesto necesitan ser abonadas y trabajadas desde la cabeza y el corazón de cada quien. Como decía un escritor maravilloso, Eduardo Galeano, sentipensar. Es un tiempo en el que hay que unir el sentimiento con el pensamiento y así poder entonces seguir apoyándonos entre todas y todos y empujar que este paisito todavía necesita mucha fuerza y necesita también mucha voluntad a efecto de poder no solo vernos con dignidad, sino que además generar propuestas tan necesarias. Como dije anteriormente, vamos a dedicar unos minutos de este programa, siempre al inicio, para hacer determinadas reflexiones en torno al tema económico. La economía, como bien sabemos, es un tema que nos traspasa a todas y todos de alguna forma u otra. Macroeconómicamente, cuando se hablan, por ejemplo, de decisiones de institucionalidad pública que, por supuesto, afectan la microeconomía, es decir, la economía en pequeño, la economía familiar, y que quién no se preocupa o quién no se aflige cuando esto pasa. Y justamente estos primeros minutos quiero dedicarlo a sumar algunas reflexiones en torno a datos que nos ha brindado el Banco Central de Reserva justo en esta semana sobre el comportamiento del índice de precios al consumidor. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? No es nada más que el comportamiento de los precios de los servicios, bienes, alimentos, entre otros elementos que conforman precisamente el día a día o la cotidianeidad de los salvadoreños y las salvadoreñas y lo que significa el aumento o la disminución de los precios en todos ellos. ¿Qué es lo que dice el Banco Central de Reserva en sus últimas cifras? Que El Salvador ha aumentado precisamente 4 veces más, ¿verdad?, que los meses anteriores, a una razón de 0.2 mensualmente, los precios, sobre todo del tema de vivienda y del tema de transporte. Llama poderosamente la atención porque esto ha ido de la mano también con todo el incremento de los precios del petróleo y de los combustibles. Y esto afecta de primera mano a las familias salvadoreñas. Como bien sabemos y como bien nos damos cuenta, el precio de muchos insumos ha subido. Ahora ratificado con estos datos en donde definitivamente 4 veces más estamos pagando los salvadoreños y las salvadoreñas por una serie de insumos y que definitivamente afectan de manera directa al bolsillo y a las familias salvadoreñas. En este tema hay 2 elementos que me gustaría considerar. Uno, que el gobierno también está hablando de aumento en todo el proceso de inversiones, es decir, habla precisamente de todo un crecimiento económico y que definitivamente este crecimiento económico se ve reflejado en diferentes cifras así propuestas por diferentes fuentes, entre ellas precisamente Forbes, entre otras que van mencionando este avance del país en materia de crecimiento económico. Si nosotros cruzamos estos datos con el índice de precios al consumidor, los 2 rubros que más han aumentado de precio son alojamiento y transporte. Es muy probable que esta relación se dé precisamente por el evento realizado en Surf City, es decir, en toda la franja costera, en donde se desarrolló
todo este evento internacional para surfistas y que eso haya generado el incremento en los números para hablar de crecimiento económico. La diferencia cuando hablamos de crecimiento económico, que es muy probable que al ingreso de turistas se haya aumentado precisamente el pago de alojamiento, el precio de algún tipo de transporte, etc. Lo interesante de todo esto es que eso retorne desde una perspectiva de beneficios a la población en general, es decir, en políticas públicas que al fin y al cabo generen protección social en un tiempo tan importante como este, en el que tenemos una afectación directa a los bolsillos y a la economía a nivel internacional y que afecta de manera directa a nivel nacional. En ese entendido, hemos encontrado un tuit del presidente el día de ayer en el que hacía mención de dos medidas en particular. Una de ellas tiene que ver con la adopción de medidas para el pago a las empresas envasadoras de petróleo y tiene todo el sentido en razón de la lógica lineal del aumento del petróleo y del aumento del petróleo en el índice de precios al consumidor que decíamos anteriormente. Sin embargo, las lecciones que nos dejan las políticas públicas tienen que ir de la mano precisamente con cómo se ha realizado en años anteriores, en décadas anteriores, las decisiones que se han tomado y cuáles son las ventajas y las desventajas de realizarlo. Si bien es cierto, estamos en un momento importante en el que tomar medidas es fundamental por el sucesivo incremento de los precios del petróleo y que eso nos impacta de manera directa, ya se han tomado medidas a nivel internacional alrededor del salvataje de los estados para empresas privadas. Una de las empresas que mayor rédito tiene a nivel internacional o que mayores ganancias tienen a nivel internacional y nacional tienen que ver precisamente con el tema del petróleo, porque somos una sociedad que todavía depende del petróleo. ¿Qué significa eso? Que El Salvador necesita empezar a dar una vuelta sustancial en sus políticas públicas que nos permita posicionarnos en la búsqueda de otro tipo de energía, de otro tipo de combustible, y eso solo es posible alrededor de la investigación, de la tecnología, de la educación y por supuesto en la inversión en ciencia. Esto necesita ir de manera paralela de todas las decisiones para apagar fuegos que todavía tenemos alrededor. Como bien dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Otra de las noticias que teníamos en torno a una medida pública para evitar el incremento de este precio, del índice de precios al consumidor afectado de manera directa por los combustibles, por el petróleo, por el precio del petróleo, tiene que ver con la utilización de o con la relación o convenio firmado entre la empresa estatal Chivo Wallet, ¿verdad? O Chivo S.A.D.C.B., que al fin y al cabo tiene una conformación como una empresa con un fin de lucro en particular, firmando de manera directa la erogación de este presupuesto para los combustibles. Ahí hay que poner mucha atención, porque no solo es detener el incremento o el impacto del incremento o del último incremento del precio del petróleo, sino que ya hay un impacto acumulado. Entonces, lo único que se está realizando alrededor de esto es sostener la avalancha. Una avalancha que va a haber un momento en que se va a desbordar. Ahí hay que poner atención en relación con las políticas públicas y en relación con lo que venimos construyendo de manera inmediata y de manera paralela. Urge pensar en futuro, urge pensar en Estado, urge tomar políticas públicas que vayan de la mano para paliar estos problemas inmediatos que estamos teniendo, pero también tener una visión de mediano o largo plazo desde una perspectiva estadista que sí nos permita posicionarnos no en el círculo vicioso de la doctrina neoliberal, sino en la construcción de una sociedad con su sentir y su pensar totalmente distinto, innovando, sabiéndonos en nuestra construcción latinoamericana y pudiendo así elevar la vista para transformar esos problemas estructurales. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de los grandes procesos de dependencia a nivel internacional, a través de precios internacionales, que impactan profundamente la economía nacional. Y es ahí donde se debe hablar de soberanía, es ahí donde debemos hablar de identidad,
Y es ahí donde debemos hablar de independencia y de dignidad. Solo a través de políticas públicas lo vamos a empezar a ver reflejado. Han pasado un poco más de 2 años de un gobierno en donde ya debe empezar a materializar esas grandes miradas, esas grandes perspectivas de Estado, o simplemente vamos a encontrar un ejercicio repetitivo de decisiones que nos volverán al mismo círculo vicioso que no termina tocando los problemas estructurales de este país. Hablando un poco ya de este tema de economía, que lo vamos a ir trabajando cada jueves, me parece interesante empezar este programa con estas primeras reflexiones de jueves. Vamos ahora también a tratar otra temática que nos convoca. Esta semana hay una fecha internacional que siempre hay que traer la colación, y es precisamente la conmemoración a nivel internacional de la protección de mujeres, niñas, entre otras, a no tener que dar a luz por obligación o en condiciones infrahumanas, en condiciones en las que definitivamente no presentan un mecanismo de evolución y de desarrollo, y aquí lo vamos a casar con los 10 minutos primeros, que tiene que ver precisamente con que el crecimiento económico tiene que reflejar también un desarrollo en la sociedad salvadoreña. ¿A qué me quiero referir? Quiero referirme a las niñas madres. Las niñas no son un segmento, digamos, en desarrollo que tenga que tener experiencias en las que definitivamente deben ser dedicadas desde un ejercicio muy pensado, muy sostenido para las adultas, ¿no? Al fin y al cabo, la maternidad debe ser un ejercicio responsable en función de las decisiones que se pueden tomar para poder brindar los elementos suficientes que durante la vida y etapas de desarrollo significa traer al mundo a una niña o a un niño. Algunas cifras que me gustaría citar es que precisamente de acuerdo con Voz Pública, que es un medio también que ha estado realizando algún tipo de investigaciones en este tema, la Fiscalía General de la República recibió solo en 2020 1.121 denuncias por abuso sexual, por violaciones sexuales, del total de 2.858 que están vinculadas a la libertad sexual. Es decir, la mitad por lo menos son destinadas o dedicadas a poner una denuncia en particular sobre violencia sexual de niñas de 10 a 15 años, en niñas de 10 a 15 años. Esta cifra, por supuesto, es profundamente alarmante, considerando precisamente el subregistro que existe de la cantidad de niñas que no ponen la denuncia o de la cantidad de familias que, reconociendo en la construcción cultural que tenemos, se avergüenzan y no logran incluso dar el paso de la denuncia a los agresores. Solo dentro de la Fiscalía General de la República tenemos este reporte en 2020. En ese mismo año tenemos el dato que por lo menos 427 niñas de 10 a 14 años, es decir, estamos hablando de un delito estipulado en el Código Penal, fueron y realizaron registros de bebés nacidos, es decir, niñas que han sido madres. Sumamos a ello que, de acuerdo a estos datos específicos proporcionados por el Ministerio de Salud, cruzándolos con la Fiscalía General de la República y también leyendo la construcción de diferentes medios de comunicación a través de sus fuentes, encontramos que eso significa que por lo menos 36 niñas y adolescentes al día están expuestas a violación, están expuestas a una serie de actos de vulneraciones específicas vinculadas con el tema sexual. Esto nos acumula a un total de 12.781 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que generaron un registro por embarazo solo en el 2020. Creo que esto es profundamente importante anotarlo porque realmente nos coloca en una realidad concreta. Cuando yo tuve a mi segundo hijo, ya a los 35 años, una mujer con todo el conocimiento y conciencia de causa de querer traer al mundo a un ser humano al cual formar,
a mis controles de salud o en mis controles en este espacio en el que vamos dando mes a mes seguimiento a nuestro embarazo, encontré en más de una ocasión a una niña de 12 años. Una niña de 12 años que llegaba a ser su control natal, prenatal en este caso. Una niña de 12 años que muchas veces iba acompañada de un librito que leía en lo que esperaba su turno de consulta. Una niña que otras tantas veces iba acompañada de su mamá y que en su bolsita llevaba todavía juguetes. Una niña en la que iba a pasar controles de salud en un horario en el que debería de estar estudiando. Una niña de 12 años que justo a la par mía tenía sus propias emociones, sus propias realidades, su propia historia y en la que mucha gente se le quedaba viendo desde una perspectiva de juzgarla. Uy, tan chiquita y embarazada. Uy, a la mamá no le da pena. Los problemas de embarazo en la niñez son precisamente vinculados a una sociedad profundamente marcada por la violencia y por la impunidad. No solo el tema de la violencia y la impunidad acompañan a este tipo de casos, sino que también tiene que ver con lo que culturalmente somos como sociedad. Si somos capaces de juzgar a una niña de 12 años porque está embarazada, es porque definitivamente algo hemos hecho mal. Es porque definitivamente la lectura de la realidad no tiene todos los elementos que debería de tener para hablar de dignidad, para hablar de una sociedad que se quiere a sí misma y que además se empuja para poder generar toda una reflexión en torno a por qué sigue habiendo en el país niñas embarazadas. Estos días también el presidente puso un post en Facebook y en Twitter, en sus redes sociales, que palabras más, palabras menos, tenía que ver con la decisión que tomó sobre no modificar la Constitución de la República. El texto del post dice: como lo había dicho anteriormente, no propondremos, en mayúsculas, cambios constitucionales que, aunque ni siquiera lo mencionaban, algunas personas dicen que podrían dejar la puerta abierta a que en un futuro se puedan aprobar vía nuevas leyes el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Y aunque sí creo que pudieran mejorarse muchas cosas en los artículos que garantizan la libertad religiosa y que los padres puedan decidir libremente sobre la educación de sus hijos, también entiendo que mucha gente tiene miedo a cambios en estos artículos. Que un presidente se genere una relación directa con el miedo que tiene la población, que es un miedo devenido por ausencia de educación sexual y que es un miedo devenido también por una construcción de falsas fe, si se quiere, o de falsas morales en torno a qué es bueno y qué es malo, no hace más que perpetuar a esta sociedad a una lectura que necesita mayor arrojo, mayor valentía y mayor conciencia de lo que nos está sucediendo. Se ha aprobado, por supuesto, una política pública vinculada con el tema de crecer con ternura, nacer con ternura. Pero es muy poco probable que las 427 niñas que durante 2020 registraron embarazo y parto puedan haber de alguna forma parido con ternura, considerando, uno, que son violaciones sexuales y dos, que están truncando de entrada muchísimos escenarios a los que sabemos que como sociedad se van a ver expuestas. Esto sin contar que seguramente hay un ejercicio de réplica y que hay un ejercicio en el que seguramente su mamá fue una mamá adolescente o que las condiciones alrededor de estas niñas obligadas a ser madres no generan ni un mecanismo de sanación, ni un mecanismo de contención familiar, comunitario, social en general y mucho menos desde la perspectiva de Estado. Las políticas públicas deben ser valientes y ser valiente implica afrontar los miedos. Y uno de los grandes miedos que se tienen en torno al embarazo de las niñas es que lo seguimos viendo como un enorme velo enfrente que no nos deja ver y saber que ningún Dios
que exista en sus diferentes denominaciones, querría de alguna forma una violación sexual que coloque a las niñas en una situación de riesgo. Riesgo psicológico y riesgo también, por supuesto, dentro de la perspectiva física. No están preparadas. Si lo queremos traducir a cómo incluso está el comportamiento de la iglesia, a ver la cantidad de padres o pastores que están señalados por violación sexual o por una serie de eventos vinculados al irrespeto directo hacia niñas, pues tenemos de todas las denominaciones. Entonces es ahí en donde la religión o la fe debe jugar un papel importante y preponderante, no desde el secreto familiar y no desde la lectura del pecado en sí mismo, es decir, como es niña, entonces hay que señalarla y decirle que ella fue la culpable. No, la lectura crítica de la espiritualidad, la lectura crítica de la religiosidad también es un valladar a construir. Y un presidente dedicado a escribir en sus redes sociales que por miedo, que la sociedad por miedo seguramente está queriendo este tipo de respuestas a nivel público, deja mucho que desear en torno a la educación de un país que pide a gritos su transformación cultural. No podemos seguir haciendo de menos o haciendo que este tipo de problemas no existen. Existen, son profundos, pueden ser sus hijas, pueden ser sus nietas, pueden ser sus hermanas, pueden ser sus primas, sus tías, pueden ser las siguientes generaciones que no tengan la oportunidad de construir un país mejor, porque esas son las cosas que marcan y esas son las cosas que se heredan a las construcciones de futuro, sea para mantener ciclos y círculos de violencia o sea para realmente transformarlos. Este es el llamado más profundo que se puede hacer en una semana totalmente fundamental para la reflexión de esta temática. Soy Naida Acevedo Medrano, por favor cuídense, sabemos que hay un repunte en la pandemia, hay que cuidarse y cuidarnos en todas las aristas posibles, lavarse bien las manos, mantener la mascarilla y la distancia y de alguna forma un tip o un llamado de atención no solo es, mire, si ve un bus, como ha anunciado el ministro de Salud, y lo ve lleno, no suba. A ver, hay realidades concretas y directas que las personas no pueden darse el lujo de dejar pasar el bus. Busquemos alternativas en conjunto y pongámoslas sobre la mesa para que a nuestros gobernantes se les abra el abanico de la creatividad. Cuídense mucho, buenas noches, buen provecho. Nos vemos el próximo jueves en Plataforma.